Muy buenas tardes. A nombre del Centro de Equidad de Género e Inclusión de la Universidad de Monterrey, del Instituto de Estudios Políticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y del Comité Estudiantil de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Nuevo León, les damos la más cordial bienvenida al panel Mujeres en Política. Agradecemos la presencia de Álvaro Fernández Garza, presidente del Consejo de la UDEM, consejeros, consejeras de nuestra universidad, de nuestro rector Mario Páez, directivos, docentes, colaboradores, estudiantes y especialmente gracias a quienes han hecho posible este evento. El día de hoy tenemos como invitadas a dos panelistas profesionales destacadas en el ámbito público, Tatiana Cloutier y Denise Dresser. Muchas gracias por asistir. Ellas han superado un sistema cuesta arriba para mujeres interesadas en lo político y han sido la proyección de lo que el arduo trabajo, en conjunto con el conocimiento, pueden lograr. Su lucha se ha convertido en inspiración para otras mujeres que buscan incidir en los asuntos públicos. No obstante, nos encontramos aquí en búsqueda de que esos casos no sean la excepción, sino la normalidad. En el sentido de que las ilusiones de las mujeres sean objetivos y no sueños, y en caso de que sean sueños, estos puedan volverse realidad. Tatiana, Denise, muchas gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotras sus reflexiones. Que ese espacio sirva para avanzar en el reconocimiento del valor de la mujer en la construcción de una sociedad más humana, inclusiva, sostenible y equitativa. A continuación, cedo la palabra a la doctora Marcela Chavarría, directora del CEGI, para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, Diana. Me da mucho gusto saludarles y que nos acompañen en este espacio tan enriquecedor. Agradezco la presencia de nuestras panelistas invitadas, de las autoridades que nos acompañan, de las compañeras de grupos estudiantiles también y de todas las personas que están aquí presentes. Desde el Centro de Equidad de Género e Inclusión hemos estado impulsando diversas actividades formativas con el compromiso de fomentar espacios seguros que se traduzcan en el respeto de la dignidad de todas las personas. En la UDEM, nuestra tarea es educar y hacer vida nuestros valores y principios fundacionales, como son el humanismo, la apertura y el servicio. A través de una educación con valores, queremos crear conciencia y generar un impacto significativo en el comportamiento y actitudes de las personas, para poder influir en el bienestar y progreso de nuestra comunidad. Una educación basada en la igualdad, el respeto y la justicia son fundamentales para crear una sociedad más equitativa y solidaria. Este año nos hemos propuesto promover el liderazgo de la mujer, pues resulta fundamental que garanticemos el acceso igualitario de las mujeres a los cargos de liderazgo y a la toma de decisiones. Nuestra participación activa en la política económica y social es de gran trascendencia para la construcción de una sociedad más humana, inclusiva, equitativa y sostenible. Una sociedad democrática es sinónimo de participación de todas y de todos. En este espacio, como se mencionó, se abordará el tema de la mujer en la política. Es importante mencionar que en algunos países las mujeres han logrado importantes avances en la política, desde la conquista del derecho al voto hasta la elección de mujeres en cargos políticos de alto nivel. Sin embargo, las mujeres aún enfrentan obstáculos como el sesgo de género en los medios de comunicación, la falta de financiamiento y el acoso político. En el 2020, la ONU Mujeres señaló que aunque las mujeres representan más de la mitad de la población, su participación en la toma de decisiones políticas es aún insuficiente, ya que ocupan menos del 30% de los cargos de elección popular en los 3 órdenes de gobierno. De acuerdo al INE, en las elecciones federales del 2021 en nuestro país, se registró una participación histórica de mujeres en cargos de elección popular, con un total de 3,200 mujeres, que se postularon para puestos en elecciones federales, en donde se logró alcanzar la paridad de género en la candidatura a diputadas y diputados federales. En una sociedad donde más de la mitad de sus integrantes somos las mujeres,
El reconocimiento de nuestra participación en igual proporción como mínimo es incuestionable para que las decisiones sean representativas. Tenemos que persistir en las tareas pendientes, fomentar la participación de las mujeres, promoviendo políticas y prácticas que permitan su plena participación, como la igualdad salarial, la representación paritaria en los órganos legislativos y la eliminación de barreras culturales y sociales que limitan nuestra participación en la política. Tenemos claro que nuestra participación en la vida política de nuestro país es fundamental para lograr una representación más equitativa y justa en la toma de decisiones. El liderazgo de la mujer en la política representa un paso importante hacia la democracia y hacia la igualdad de género en nuestra sociedad. Los invito y las invito a que hagamos como sociedad este compromiso de apoyar y empoderar a las mujeres en la política, impulsar su liderazgo con integridad y determinación y asegurarnos de que las voces y las perspectivas de las mujeres sean escuchadas y valoradas. Juntas y juntos podemos construir un futuro mejor y más equitativo para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora Marcela. A continuación, invito al doctor Agustín Basabe, director del Instituto de Estudios Políticos de la UDEM, a dirigirnos un mensaje. Buenos días a todas y todos. Muy brevemente quiero darles la bienvenida a Denise, a Tatiana, agradecerles su presencia, sé lo compleja que son sus agendas, pero nos interesaba mucho hacer este foro cuando un grupo de alumnas, y debo decir que fue iniciativa de un grupo de alumnas, este evento, fueron a buscarme y me pidieron que yo las invitara. Lo hice con mucho gusto. Esta era la asignatura pendiente del Instituto de Estudios Políticos, un foro de estas características. Les reitero entonces mi agradecimiento, mi bienvenida, y sin más, pues vamos a escuchar a quien queremos escuchar. Gracias. Muchas gracias, doctor Agustín Basabe. Para comenzar con el panel, me permitiré leer las semblanzas de nuestras panelistas invitadas. Tatiana Cloutier fue secretaria de Economía del Gobierno de México. Ha sido diputada en 2 periodos y fue la coordinadora de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una voz fresca e inspiradora, siempre audaz y arriesgada. Su labor infatigable refleja una preparación férrea y disciplinada, una capacidad cognitiva singular y sobresaliente, y una intuición tan imprescindible que toda mujer de letras requiere para estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. Tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es licenciada en Letras Inglesas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En la Universidad de Harvard tomó cursos de Gobernanza, Agenda Pública para México y de Cultura de la Legalidad en George Washington University. Tatiana Cloutier ha trabajado en el campo comunitario en temas de la mujer, derechos humanos y asuntos ciudadanos. Ha escrito 5 libros, que entre ellos destacan Crónica de un fraude anunciado, Maquio mi padre, 2007, Parejas, 2017 y Juntos hicimos historia, 2018. Actualmente es colaboradora y escribe para el periódico El Noreste. Bienvenida y muchas gracias por encontrarte aquí el día de hoy. Denise Dresser es profesora de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Obtuvo la licencia en Relaciones Internacionales en el Colegio de México y el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Princeton. Ha sido investigadora visitante en el Centro de México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego, en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad del Sur de California, en el Diálogo Interamericano en Washington, D.C., y profesora visitante de la Universidad de California, Berkeley y la Universidad de Georgetown. Ha recibido becas para la investigación de la Comisión Fulbright, la OEA, la Universidad de Princeton y la Fundación Rockefeller.
Fue miembro del Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del pasado y consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En el 2015 fue condecorada con la Legión de Honor por el Gobierno de Francia, en reconocimiento a su labor en favor de los derechos humanos y la democracia. Es columnista de la revista Proceso y editorialista del periódico Reforma. También participa en la mesa política de Carmen Aristegui y la hora de opinar de Leo Zuckerman. En el 2010 ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de artículo de fondo con carta abierta a Carlos Slim. Es autora del bestseller El País de Uno, Reflexiones para entender y cambiar a México. Su último libro es Manifiesto Mexicano, Cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo. Un corte de caja de los años del desencanto y un mapa de ruta para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho a través de la participación ciudadana. Bienvenida y muchas gracias por encontrarte aquí con nosotras. La moderación del presente evento estará a cargo de Mónica Rizzo y de Diana Lozano, estudiantes de Ciencia Política y Gobernanza y miembros del capítulo estudiantil AMECIP en Nuevo León. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Mónica Rizzo para la explicación de la dinámica y moderación de este evento. Muchas gracias, Diana. La dinámica será la siguiente. Para comenzar, les haré un planteamiento detonante y cada una tendrá 10 minutos para contestar. Posteriormente, tendremos un espacio de preguntas por parte de la audiencia. Y el planteamiento consiste de 3 preguntas, es el siguiente. Desde su inserción al ámbito laboral, la mujer se ha enfrentado a una serie de retos que van desde lo social a lo económico. Con el pasar de los años, vemos estos causantes de conflicto transformarse en vez de cesar, obligando a generaciones de mujeres a seguir luchando en contracorriente. Si bien es cierto que ha habido una movilización en la creación de sistemas y espacios para una mayor equidad de género en el ámbito público, ¿consideran que estos en cierta forma homogenizan la experiencia de ser mujer? ¿Cómo se conviven estos espacios sumamente masculinizados? ¿Y de qué forma han logrado lidiar con conductas patriarcales? Sin más que decir por el momento, les cedo la palabra. Pues me da mucho gusto estar esta tarde aquí con ustedes. La verdad es que creo que el estar en una institución como la UDEM, que ha caminado y ha recorrido un espacio grande en términos de apertura, felicito el que hoy estén realizando este evento y agradezco de una manera muy especial a Agustín el que nos tenga hoy aquí. Pues para algunos de los presentes podríamos decir que falta mucho por recorrer en el tema de las mujeres, especialmente para quienes son más jóvenes, pero para quienes tenemos más edad, creo que este recorrido hemos avanzado bastante y sí tenemos un trecho frente a nosotros. Hacía yo un recorrido y platicaba con mi hija y con mis hermanas y me decían que valía la pena pararnos a hacer o detenernos un poco en la historia y pensar que hace 70 años nuestras abuelas, ¿sí?, todavía no votaban y fue hasta el año de 1953 cuando lo pudieron hacer. Es mucho o poco tiempo. Para algunos podría ser hace mucho, para otro pudiera ser todavía muy reciente. Y muchas de las que están aquí ni siquiera se preguntan cómo fue que llegamos hasta aquí, sino ya lo ven el derecho al voto como algo natural y no todas lo ejercemos o no todos lo ejercen. Luego, hace aproximadamente 20 años, las mujeres no tenían derechos plenos en el IMSS, y esto pues era un reto si no estaban o eran la pareja de. Y en el Infonavit todavía era peor. Las mujeres no tenían derecho a una vivienda si no eran la esposa de. Regreso otra vez a las abuelas y me pongo a pensar que mi abuela al día de hoy tendría entre 96 y 98 años y hace 70 años se escondía abajo de la cama para leer. Utilizaba una linterna para leer o tenía que ir a un closet. Y aquí lo pongo todo esto para decir, hemos avanzado. Y voy a empezar un poco a regresarme a Nuevo León para aterrizar. La legislatura pasada, por ejemplo, no quiso, voy aquí, ¿sí? Pues sí, hemos recorrido mucho y hemos caminado. Y sin embargo, tenemos temas en donde nos falta por avanzar. Ya lo decía quien me antecedió en el tema de sueldos y salarios.
En el tema de sueldos y salarios tenemos todavía una brecha amplia y no digo lo siguiente o no cuento lo siguiente para consolarnos, pero acabamos de tener un evento de una organización que se llama aquí en Nuevo León, a la cual me invitaron a presidir, Evolución Mexicana, y en el evento estaba la embajadora de Finlandia, y la embajadora decía que en su país solamente en la parte pública las mujeres y los hombres tienen igualdad de oportunidades y la misma paga ante el mismo trabajo. Sin embargo, en la iniciativa privada el 88% solamente alcanza eso y todavía queda el reto del 12%. Y pongo Finlandia para que veamos que este reto sigue siendo un reto mundial. Si lo llevamos a nuestro país, pues todavía el reto sigue siendo mayor. Y todavía nos decía la embajadora que las mujeres, cuando van a aplicar para un trabajo, los hombres con menos preparación todavía siguen siendo seleccionados como prioridad. Habría que ver cuál es la tarea que tenemos en nuestro país, que estoy segura la brecha sigue siendo todavía mayor. Y sí, en la vida pública tenemos muchos avances. En el año 2000, una regiomontana fue de hecho María Elena Chapa, que ya no nos acompaña el día de hoy aquí. María Elena empujó junto con muchísimas mujeres el tema de las cuotas de género, estos porcentajes predeterminados para lograr que las mujeres llegaran a más puestos de elección popular. Y recuerdo cómo aquí en Nuevo León hubo mucho debate y no se quería que las cuotas de género se implantaran y decían que esto era contrario a la naturaleza de la propia libertad, porque tendrías que estar poniendo mujeres como fuerza o por fuerza en un lugar. Pero sin embargo, las cuotas de género no fueron suficientes y se caminó a lo que llamamos hoy la paridad. En la paridad quiere decir igualdad de hombres y mujeres, y la legislatura pasada logró la paridad en su participación. De hecho, fui miembro de esa legislatura y esto obligó, junto con el Instituto Electoral, a que se caminara, a que más mujeres estuvieran en puestos desde previo para las candidaturas y pudieran ir conformando los resultados que nos mostraron hace algunos momentos. Por otro lado, el presidente de la República nombró un gabinete paritario, tenemos 9 mujeres gobernadoras y la Suprema Corte de Justicia al día de hoy está encabezada por una mujer. Ahora sí regreso, se me había cuatrapeado mi papel, aterrizar en Nuevo León, que es donde estamos. La legislatura pasada no quiso dar el paso a la paridad total en Nuevo León. Hubo un jaloneo y si la responsabilidad era del Ejecutivo o del Legislativo, y como ya venía la nueva Constitución, se hicieron ahí como diciendo, bueno, dame chance y en la nueva Constitución corrijo. Pues al día de hoy quiero decirles que tenemos malas noticias para Nuevo León. Al día de hoy en Nuevo León no tenemos paridad en lo electoral, ni tenemos paridad en el Poder Judicial. Estas son agendas pendientes que quedan en donde podríamos estar trabajando desde el espacio local para hacer que estas agendas caminen. Paso también a esta parte o a la parte de la pregunta, decías, ¿qué enfrentamos las mujeres en la vida pública comparado con los varones? Se nos critica por cómo nos vestimos, se nos critica si nos pintamos el pelo o no, se nos nota la raíz. Si estamos excedidas de peso, si repetimos la vestimenta o no, y en los varones esto ni siquiera es un asunto. Por ejemplo, hay una parte en un conductor que hace tiempo hizo un ejercicio porque criticaron a su compañera en los medios de comunicación porque había repetido un saco o una blusa en una semana y él lo que hizo es ponerse la corbata todos los días y no hubo ni quien dijera pío. Estas son como algunos de los retos que tenemos, pero el día de ayer salió publicada una encuesta en donde dice que 5 de cada 10 mujeres han sido discriminadas en cuestiones de estética, llámese peso, llámese estatura, vestimenta o apariencia. ¿Cómo será posible que en pleno siglo que estamos viviendo sigamos teniendo estas consideraciones para saber si una mujer o un hombre son mejores simplemente por estos motivos? Les cuento que cuando yo llegué a la Secretaría de Economía me criticaron porque no era economista. Y el exgobernador Fernando Canales tampoco era economista. Y pongo a él el ejemplo porque es de aquí de Nuevo León y nadie tampoco hizo un comentario. Esto es, a las mujeres se nos demanda y se nos pide de forma diferente.
Y puedo decir los números de los resultados que dejamos después de venir de una pandemia, que no los voy a dar porque no es asunto de economía el día de hoy, son números positivos a pesar de la adversidad que tuvimos con la pandemia y con la guerra. Y paso al tema personal, que es como la otra parte que decías, ¿qué retos hemos enfrentado, por lo menos en la vida pública? Tengo 58 años, empecé a trabajar a los 22 y fui directora en el municipio de San Pedro. Y todavía recuerdo que al final de la administración me enteré que era la directora que menos ganaba. Me puse furiosa y fui a reclamarle a mi jefe, no al alcalde, no era mi jefe directo, y supe que ganaba menos, primero porque era mujer y segundo porque era soltera. Me preguntaron, ¿para qué quieres el dinero? Si les digo lo que contesté, me corren, entonces me quedaré callada el día de hoy. En ese mismo tiempo, 2 personas mayores comparadas con mi edad me hicieron proposiciones más allá de lo conveniente para salir. Hoy le ponemos otro nombre. Pronto los puse en su lugar y pude parar esa situación. Y por último, un exgobernador de Nuevo León, que también fue alcalde en Monterrey, le preguntó a mi jefe que si yo era lesbiana. Así lo preguntó, porque le hice un reclamo con respecto a una situación de tránsito que me pasó. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Estas son situaciones que vivimos las mujeres y que a los hombres no se les cuestiona. Creo que el avance que hoy tenemos y esta parte en la que hemos avanzado al respeto entre mujeres y hombres y que nos han ido reeducando, porque mucho creo que ha sido falta de educación, porque fuimos educados de otra manera, fueron las situaciones que he enfrentado. Fuera de ahí, salvo por un comunicador que ha sido el que me ha traído y el que se encarga de ver cómo me he visto todos los días, espero nos vea hoy para que sepa cómo me vestí y me pueda juzgar. No he tenido incidentes mayores por ser mujer y para acceder a puestos de ninguna índole. Hoy, mi gran preocupación es la preocupación, al igual que muchas madres de ustedes y de ustedes jóvenes, de cómo le hacemos, pero no nomás nos preocupamos, sino nos ocupamos, como lo decía ahorita quien me antecedió, para que las mujeres, nuestras hijas, tengan la libertad de caminar con seguridad, sin ser físicamente agredidas al hacer su vida cotidiana. Y cuando digo ser agredidas, estoy hablando desde que se las lleven, desde que tengan una violencia física o una violencia sexual. Debo decir que al día de hoy, Nuevo León es el 4º lugar en trata en mujeres, un reto enorme que tenemos, y yo soy originaria de Sinaloa. Sinaloa se jacta, para mal, de tener el primer lugar. Y termino con una frase de hoy, la conocida y quien ha puesto de moda, no los voy a poner a bailar, a Shakira, en donde tomo una frase de ella y yo la cambio un poco porque creo que ese es el reto y a lo que hemos llegado las mujeres para transformar la vida de nosotras. Las mujeres ya no lloran, las mujeres actuamos. Buenas tardes. Buenas tardes, un gran placer estar aquí compartiendo el foro con Tatiana y gracias a las alumnas que me invitaron. Pienso que la cosa más importante que he hecho en la vida es ser maestra. Las mujeres en la política hacen la diferencia, producen mejores resultados en puestos de poder. Hay un estilo distintivamente femenino de ejercer el liderazgo. Me parece que estas son las preguntas centrales. ¿Hacemos la diferencia? Algunas sí, basta con recordar a Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, Hillary Clinton de Estados Unidos, Michelle Bachelet en Chile, Angela Merkel en Alemania, mujeres liberales, pluralistas, demócratas, que hicieron avanzar la agenda femenina y de equidad en sus respectivos países. Pero miremos más allá del ámbito específico del gobierno. Aunque reconozco que aquí también ha habido avances significativos de mujeres legisladoras, pienso en Marta Tagle, en Patricia Mercado, que han empujado legislación que protege y arropa a las mujeres en muchas de sus causas ciudadanas. Pero mirando más allá del gobierno, más allá de la política,
quisiera ensanchar el concepto de lo que es político, porque vemos siempre a la política como un ámbito de elección popular, de ejercicio de poder, de representación en las cámaras, cuando yo veo a la política como un espacio de participación, de debate, de protección de derechos humanos, de socialización de nuestros temas. Y ahí pienso en mujeres que no han estado en la política per se, pero cómo han cambiado al mundo. Malala, pienso en el valor que ella le ha dado a la educación y la cito: una mujer, una pluma, un libro cambian al mundo. Y pienso en las mujeres haciendo política a diario, pero no están en las secretarías, no están en las oficinas de gobierno, son las feministas, son las que están saliendo a las calles a defender los derechos de todas, incluyendo el derecho a la vida en un país donde 10 mujeres mueren asesinadas al día. Pienso en las mujeres, las madres de los desaparecidos, las buscadoras, escarbando la tierra, tratando de encontrar los restos de sus hijas o sus hijos o sus padres o sus hermanos, en un país donde ya somos más, donde allá hay más de 110,000 desaparecidos. Pienso en las mujeres y pienso en las defensoras de derechos humanos, denunciando y argumentando y marchando en contra de la militarización del país, cuyos efectos acabamos de presenciar en Nuevo Laredo con las ejecuciones extrajudiciales de 5 jóvenes, que me hicieron recordar también las ejecuciones extrajudiciales de Javier y Jorge en el TEC de Monterrey, en el sexenio de Felipe Calderón. Pienso en las mujeres y pienso en las periodistas valientes en pie de lucha, documentando las arbitrariedades cometidas por este gobierno y tantos que le precedieron. Ivonne Melgar, mala madre de Animal Político, Gabriela Barkentin, Marcela Turati, Penilei Ramírez, mi amiga Laura Castellanos, ganadora del premio María Moores Cabot. Pienso en las mujeres que hacen política cultural en favor de las mujeres, algunas sentadas aquí, mi amiga de siempre, de toda la vida, interlocutora, Consuelo Sáizar. Porque comparo a estas mujeres con quienes me han desilusionado en el ámbito de la política gubernamental y partidista. Mujeres que solo cumplieron cuotas de género cuando detrás de ellas gobernaba o gobierna un hombre, como es el caso de Evelyn Salgado en Guerrero. Pienso en otras que han manchado el nombre de las mujeres en su paso por el poder, por nombrar algunas: Elba Ester Gordillo, Rosario Robles, incluso Delfina Gómez. Las diputadas de Morena me demandaron por, ¿cómo le llamaron? Violencia política de género, por haber escrito que Delfina Gómez era una delincuente electoral. Y les gané en tribunales, porque al menos el Poder Judicial reconoce que los comentarios de una mujer a otra no son violencia política de género, son evaluaciones de quien ejerce una función pública. Pienso en las mujeres que en lugar de enarbolar la bandera del feminismo, que a todas nos toca hacerlo, porque ¿qué es ser feminista? Parto de una definición esencial, básica, la que proviene del siglo XIX, que es simplemente pensar que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres sentados a su lado. ¿Hay alguna mujer que no piense eso? Si no piensa eso, la invito a retirarse amablemente. Pienso en el caso de muchas diputadas de diferentes partidos que han guardado silencio ante las causas feministas que nos unen. Pienso en la senadora de Morena, antes feminista,
ahora tantas obedientemente López Obradoristas. Mujeres que se vuelven cómplices de violadores y acosadores sexuales, ¿cómo olvidar a Félix Salgado Macedonio? O que impulsaron hasta que fuera nombrado embajador de Panamá al acosador sexual de mis exalumnas del ITAM, Pedro Salmerón, quien recientemente me demandó junto con otras 27 personas por difamación. ¿O qué decir de Roberto Valdovinos, el exdirector del Instituto Mexicano de los Mexicanos en el Exterior, despedido de la Cancillería por violencia laboral y sexual contra sus empleadas y que me demandó por 150 millones de pesos por difamación? Los acosadores demandando a quienes hacen públicos sus casos. Pienso en las mujeres que antes me acompañaban y marchábamos en la misma senda. Malú Micher, que hace unos años decía, yo les creo a las mujeres cuando denuncian el acoso, hasta que de pronto la denuncia fue contra un compañero de partido, Pedro Salmerón, y entonces ya no les creyó. Pienso en las mujeres que hace 5 años, apenas 5 años, marchaban conmigo contra la militarización del país y que ahora hacen piruetas verbales para defender esa misma militarización con esos mismos efectos letales. Mujeres que se someten o mimetizan a un hombre para llegar a puestos de poder, copiando las palabras incluso del patrón para ser beneficiadas por el dedazo divino que pensábamos ya había sido exorcizado. Pienso en Claudia Sheinbaum llamando clasistas y racistas a quienes queremos que la glorieta de las mujeres que luchan, esa ahí en Reforma que construimos, con los nombres de las víctimas del feminicidio, se quede así y se llame así, porque es un recordatorio para todas y todos del país en el que vivimos. Entonces los dejo con la pregunta para la cual no tengo una buena respuesta. ¿De qué sirve la famosa paridad de género en el gobierno si las mujeres ahí callan ante abusos y agravios de años? ¿De qué sirven las mujeres en la política si llegando ahí van a traicionar su trayectoria, sus principios y su congruencia? El género no determina, lamentablemente, la honestidad o la capacidad o la competencia o la congruencia con los valores democráticos. Y concluyo, mujeres aquí, si van a participar en el ámbito de lo público, recuerden no volverse camaleonas, no recortar su conciencia para ajustarla al tamaño de su ambición o la ambición del hombre al que acompañan. Y sí, ojalá sean esas mujeres que, como describía Rosario Castellanos, son las que se salen del rebaño, las que invaden espacios prohibidos, las que defienden consistentemente a otras y ensanchan las fronteras de la libertad para las demás, y no al revés, porque si ocupan ese espacio, ahí se van a encontrar conmigo y con muchas más dispuestas a arroparlas y acompañarlas. Y pienso en mi hija Julia, de 26 años, educada para ser amazona, no para ser cómplice, ni para callar, ni para acompañar. Y con respecto a la última pregunta, de cuáles son los retos que he enfrentado personalmente y profesionalmente, pues el reto fundacional que inspira casi todo lo que hago de manera cotidiana, volver a México una verdadera república donde los hombres tengan sus derechos y nada más, y las mujeres tengan sus derechos y nada menos. ¿Y cómo enfrento conductas patriarcales? Primero, con 3 A's. Espero que las recuerden. La primera A, el amor y la amistad. La segunda A, la armadura. La tercera, el alcohol. Además,
con educación, educación y educación. Todas las mujeres que han pasado por mi aula seguramente recuerdan el consejo que les doy. No me importa en qué, pero saquen un doctorado, porque el terreno de juego en México y en el mundo no es nivelado para las mujeres. E importa que antes de tu nombre diga DRA, doctora, porque eso te da permiso y legitimidad para al menos participar en la conversación. Entonces enfrento al patriarcado con educación, también con algo de arrojo, espero, un poco de valentía, y sabiendo y entendiendo y defendiendo mis derechos, como lo acabo de hacer, interponiendo una demanda de amparo ante el hombre más patriarca de este país, que es el presidente de la República, una demanda de amparo por difamación hacia mí en ese ejercicio de supuesta rendición de cuentas y diálogo circular que es la mañanera, actualmente distorsionado para difamar a mujeres, porque seguramente eso ocurrirá el 8 de marzo. Desde Palacio Nacional, detrás de las inmensas vallas metálicas, el hombre del palacio difamará a las mujeres que marchamos allá afuera. Ahí estaré yo y ojalá ustedes estén marchando conmigo ahí o aquí en Nuevo León. Muchas gracias. Agradecemos las interesantes respuestas, Tatiana, Denise, al planteamiento. Ahora pasamos a las preguntas de la audiencia. Les pedimos que quienes quieran plantear una pregunta se coloquen de este lado, mi lado derecho, donde se encuentra el micrófono. Escucharemos 3 preguntas del público y después daremos a cada una de ustedes alrededor de 3 minutos para dar respuesta. De esta manera podremos hacer varias rondas de preguntas. Mientras se están formando quienes quieren plantear una pregunta, me permito comenzar con un cuestionamiento a nombre del Comité Estudiantil de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Desde su experiencia, ¿qué mecanismos ven que aseguren la transversalidad e inclusión de mujeres diversas en los sistemas de participación? Si les parece bien, ahora el orden de intervención será primero Denise y después Tatiana. Adelante. ¿Qué mecanismos existen para asegurar la inclusión y la transversalidad? A ver, este es un mecanismo, este simple foro en el cual estamos dialogando y tocando estos temas. Pero recordemos que estamos en un lugar de privilegio y que allá afuera hay millones de mujeres mexicanas que están luchando simplemente para sobrevivir. Sí, hablemos de inclusión, pero no de inclusión que sea una pantomima, que sea fársica, que las mujeres que llegan a los espacios públicos tengan el compromiso ético y moral y político de defender la causa de las mujeres. Aparte, hay mecanismos de inclusión legalmente establecidos que los partidos no cumplen o que las mujeres tergiversan en cuanto llegan a las oficinas de poder. Entonces, que la inclusión sea verdadera y que logremos crear coaliciones transversales. Cuando me hablan de transversalidad, pienso en eso. Pienso en minorías sexuales, pienso en minorías políticas, pienso en cómo vamos a mantener viva una coalición progresista ante un gobierno que se ha vuelto eminentemente conservador y especialmente con respecto a los derechos de sus mujeres. Creo que esa es la tarea pendiente para todas las que estamos sentadas aquí. Gracias. Tatiana, adelante. Pues efectivamente, creo que la educación es uno de los caminos y la educación formal e informal, y en esta participa o debe participar mucho también la
los medios de comunicación formales e informales, y aquí hablaría la parte esta de las redes, y todo esto que nos lleva al debate cotidiano. El debate cotidiano, como decía ahorita Denise, es parte de lo que nos abre el mecanismo para que lleguemos a más. Yo celebro y vuelvo a repetir, hace unos días tuvimos aquí en Nuevo León un trabajo de poder llevar a través de un foro, no solamente como este, sino con temas de inclusión que te llevan a la transversalidad cuando uno empieza a cuestionarse qué hago yo para avanzar en el tema de transversalidad. Dos cosas que creo que podemos y tendríamos ahorita frente a nosotros de una manera muy rápida. Una de ellas fue el tema de cómo empezar a incluir a las mujeres, a las personas trabajadoras del hogar dentro de voy a decir, no solamente de la ley y los derechos, sino de empezarlas a hacerlas visibles a través de reconocer sus derechos y que eso lo llevemos a la tarea cotidiana desde la casa y desde el espacio donde estamos. Y otra de ellas que se trabajó ahí, en la cual se estuvo viendo también a través de un foro, y cuando digo un foro es donde se puede llevar esto a que llegue a todos los rincones y nos lleve a la discusión posterior, es el tema de las mujeres que están recluidas en estos momentos y que también es una manera de exclusión en la que hemos estado. Sin embargo, creo que la mejor manera en donde esto se puede extender independientemente de los derechos que quedan plasmados es también a través de la educación formal e informal y a través que nosotros seamos, lo decía yo, mi abuela nos abrió a nosotros el camino para que camináramos, ¿qué hacemos nosotras para poder ampliar ese camino? Agradezco la respuesta a ambas. Ahora escuchamos 3 preguntas más. Por favor, si nos puedes decir tu nombre y qué es lo que estudias. Adelante. Voy a mover el micrófono porque ahí está muy raro, pero ok, hola. Buenas tardes, mi nombre es Dariana Alcaraz, soy estudiante de último semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales y primero que nada también quisiera agradecer y felicitar a mis compañeras de Ciencia Política por ayudarnos por fin a escuchar voces diferentes a tal vez las fuentes primarias del pasado que hemos estado escuchando últimamente. Y sobre todo, pues agradecer también aquí la presencia de Tatiana, Denise, que son personas que pues desde que yo estaba muy chica y escogí mi carrera, escuchaba seguido y han estado conmigo pues en toda esta formación desde hace ya mucho tiempo. Mi pregunta va más sobre, pues hemos hablado y dialogado sobre cuestiones difíciles y que nos aquejan a las mujeres en distintas aristas. Entonces, quisiera escuchar de ustedes qué formas proponen que las mujeres podamos luchar juntas en nuestra diversidad por agendas generales y más específicas dentro de este grupo. Y eso con las contradicciones que ustedes mismas planteaban, porque como dijeron en sus lecturas, las mujeres también pueden ser violentas con otras mujeres y otras personas en todos estos espacios, sobre todo los espacios políticos y públicos. Gracias. Sí, 3 juntas. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, primero que nada, pues agradecer su asistencia aquí. La verdad es que mi pregunta es muy simple. Bueno, yo tengo pues gran interés no solo en la política, sino específicamente en el periodismo. Y ya que mencionaron pues todas estas experiencias que han tenido las mujeres en el periodismo, bueno, yo también en parte como que me surgió la duda de, o sea, cómo le podría hacer yo, que pues soy un hombre y que pues estoy privilegiado, cómo le puedo hacer yo para pues dar a conocer a la gente pues la situación de pues las mujeres en la política. Bueno, gracias. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué onda? Muy buenas tardes. Soy Viviana Gutiérrez, estudiante de 4º semestre de Derecho y Función Pública. Un gusto estar aquí. Y pues les agradezco su tiempo. Y segundo, me gustaría hacer una pregunta a la doctora Denise y la doctora Tatiana. Ustedes me queda claro que son mujeres sumamente educadas y preparadas. Entonces pensaría que tienen la capacidad de análisis para elegir representantes. Ahora, finalmente son humanas y me atrevería a decir que en 2018 ustedes se equivocaron al ver en Andrés Manuel
un líder que vela por los derechos de las mujeres. El hombre que en algún momento les transmitió esperanza a ustedes y a mucha otra gente, como mujeres preparadas, ahora es titular de uno de los sexenios más violentos contra la mujer. Entonces, a mí, mujer de 19 años, y a muchas de mis compañeras que están aquí, nos gustaría saber que vamos a votar en 2024 por primera vez, de qué forma nos recomiendan aprender de sus errores para aprender a discernir cuando un candidato de veras vela por nuestros derechos como mujeres y nos piensa proteger y no perdernos dentro de un discurso político. Gracias. Creo que primero contestó Denise la anterior y luego Tatiana, entonces si quieren volteamos y ahora adelante. Primero Deyana, bueno, algo de cómo le podemos hacer las mujeres para poder trabajar en todo el tema de mujeres. Repito, creo que la parte es cómo empezamos a trabajar temas que nos interesan. Hay algunas que les interesan unos temas, hay otras que toman otros, y es salir y darles cuerpo a esos temas y empezar a hacer, como ahorita ya tienen aquí el espacio de equidad y género, empezarlos a hacer avanzar desde cómo empezar a concientizar a sus compañeras y a sus compañeros, desde salir a expandir esta información hacia otras, desde llegar al Congreso. Nuevo León tiene la gran ventaja que existe la iniciativa ciudadana. ¿Cómo traducir esto en iniciativa ciudadana? Yo dejo 2 tareas que me nombré desde el principio, que tiene que ver con hacer caminar una agenda que quedó pendiente ahorita, aunque la doctora, y nomás aclaro, yo no soy doctora, parte importante, sí, no vaya a ser que luego me pase como al Sati, que ando usando títulos que no me corresponden, ¿no? Parte de lo que es importante aquí es cómo le hacemos para hacer que avancen las agendas desde lo legal, independientemente que cada quien interpreta si eso es suficiente o no, hay que traducir eso en acciones cotidianas y llevarlas a que eso se lleve a cabo. Con respecto a qué hacer como periodista, pues yo creo que es otra vez hablarlo y hablarlo, y cuando digo hablarlo es hablarlo, escribirlo, darlo a conocer desde todos los medios. Ahorita tenemos la posibilidad, ustedes tienen aquí Radio UDEM. Radio UDEM es un medio que llega a gente como ustedes. Cuando me refiero a gente como ustedes, gente joven, y creo que en la juventud empieza a haber un cambio fundamental en la manera en que ven las cosas, a lo mejor inclusive hacia con los padres. Yo les digo, yo tengo una hija de Eve que va por 24 y uno que va para 22. Mi marido y yo ya estamos, como dicen, más rucos en este sentido, y nos educan ellos a tener un respeto a una manera de cómo las cosas han ido cambiando y cómo empezamos a tener una manera de relacionarnos con estos cambios. Y por otro lado, nomás, no sé, cuando hablas de los errores, no sé por qué prejuzgas que estoy equivocada y que caí en un error o no. No vengo aquí, te digo, necesitaría tener un poco de más contexto para poder decir, te equivocaste con. Yo te digo, efectivamente tenemos ahorita un dato que son números crudos, y los números crudos no nos dejan mentir, en donde vemos cómo las cifras de todo lo que ha sido la violencia contra las mujeres está latente. Y lo hablaba hace rato con el programa de radio que tienen aquí en la UDEM. Decía que algo de lo que no hemos hecho con el tema de las mujeres ha sido poder desagregarlos, si así lo llamamos, porque esto nos incluye a los 3 niveles de gobierno. Cuando estoy hablando a los 3 niveles de gobierno, estoy hablando que en el nivel municipal debe participar el municipio, especialmente en todo el tema de violencia intrafamiliar, si así le llamaríamos, y la violencia que se da entre las parejas. Cuando estamos hablando del Estado, también estamos hablando del Poder Judicial. En el Poder Judicial tiene mucho por avanzar en todo lo que tiene que ver con la trata y la atención, el tratamiento, para ser correcta, el tratamiento que le da a los casos de las denuncias y el tema de los feminicidios. Y por otro lado, pues la parte del gobierno federal, que le compete desde otro espacio también trabajar en este sentido. No es tarea de un solo poder, y también es tarea que tenemos que desarrollar desde cómo nos reproducimos los patrones de las cosas que hacemos. Voy a poner 2 ejemplos de cosas que pasaron aquí en Nuevo León, en el municipio de San Pedro. Vimos un evento a través de redes sociales hace apenas muy pocos años, en donde había una pareja que estaba masturbándose en pleno restaurante.
No hubo un hombre o una mujer que se acercara a parar una circunstancia de esa naturaleza. Por otro lado, vemos en la calle cuando un hombre está golpeando a una mujer y la gente camina como que no pasa nada. Esas son el tipo de involucramientos en donde tenemos que hacer, y otra vez lo decía ahorita Denise, hay que creerles cuando nos dicen, ¿no? Y aquí es cómo les hacemos para poder empezar a parar ese tipo de circunstancias que ya las universidades lo han hecho de alguna manera al creerles a las jóvenes e ir a las investigaciones propias para poder avanzar. Pero esto no es una tarea de Andrés Manuel o no Andrés Manuel, es una tarea de los 3 niveles de gobierno, es una tarea de los 3 poderes y es una tarea en la que participamos de forma individual y en la que participamos de forma colectiva. ¿Quién soy yo o quién he venido siendo yo? Que los otros son y que los otros se comportan. Y creo que esto es parte de lo que nos deja aquí una tarea fundamental, en donde decía yo la frase esta de Shakira, es requerimos actuar en el cotidiano, porque el tema de recuperar los espacios de violencia hacia con las mujeres han sido temas cotidianos y en donde me regreso también al tema de Devani. En el tema de Devani fue la corrupción la que cubrió toda esta, o sea, a alguien protegieron para no llegar al fondo de las cosas y la pregunta es ¿cuántas corrupciones hemos o no cubierto en lo colectivo porque nos conviene? Y aquí es donde voy a volver a decir, tuve un caso particular en la Secretaría de Economía donde vino alguien a denunciar, logramos llegar al tema último porque la persona que había violentado sexualmente a 2 trabajadoras de la Secretaría de Economía trabajaba en un banco de mucho prestigio y a un alto nivel, y es cómo les creímos y cómo hicimos que los abogados llevaran esto hasta las últimas consecuencias y terminaran corriendo a este hombre de su trabajo. ¿A qué me refiero? No hay denuncia pequeña en donde podamos callar, porque al final de cuentas una mujer es el 100% de muchas y como dice el dicho, aunque pareciera un cliché, tendremos que hacer que esto sea un coro general, es pensar, ya no digo si me tocan a mí, nos tocan a todas, pero decir, no podemos esperar a que toquen a mi hija para que yo reaccione. En Sinaloa, y vuelvo a poner un tema, hace muchos años violaron a una mujer, era la primera mujer que violaban, conocida de un estatus socioeconómico, que tenía una preparación y era la nuera de un gobernante. Esa fue la primera violación que se dio como reconocimiento porque previamente decían que lo que había eran apareos prematuros. Entonces, esta familia salió y marchó y hizo un montón de cosas para poder decir no podemos permitir más violaciones. Una mujer que 3 años antes le habían violado a su hija dijo, a mi hija la violaron hace 3 años y yo no tuve el dinero ni el poder para hacer que esto se hiciera público. No esperemos a que nos toquen a nosotros para nosotros salir a defender los derechos generales de todas las que somos, no solamente del mismo género, sino que hablamos también de los hombres. Muchas gracias. La primera pregunta, ¿cómo podemos luchar juntas en nuestra diversidad? Yo soy de las que piensa que el feminismo es una de las luchas que sí ha cambiado al mundo. Y estoy hablando de 100 años de luchas a lo largo de diferentes latitudes que han quedado consignadas en la ampliación de nuestros derechos. Por ejemplo, el derecho a decidir, hoy despenalizado en la Ciudad de México y creo que son 8 estados de la República. ¿Y por qué hablo del feminismo? Que quizá a algunos de los sentados aquí les provoque el uso del término urticaria. Les recomiendo un gran libro de ¿Recuerdas, Consuelo? Fue la oradora en la graduación de mi hija en Yale, Chimamanda Ngozi Adichie. Tiene un pequeño libro que se llama Todos deberíamos ser feministas. Y estoy hablando a los hombres sentados en esta habitación. Hay tanto por hacer, empezando por proteger el derecho a la vida, el derecho de salir de tu casa, subirte al carro o caminar de regreso en la noche sin sentir miedo. Alcen
la mano las mujeres aquí que en algún momento de su vida, en un estacionamiento, en un salón a oscuras, caminando en la calle solas, han sentido miedo? Alcen la mano los hombres que han sentido miedo. No, pero miedo de ser agredidos por una mujer. Sí, como dice Tatiana, ya quisieran. Bueno, esa es la lucha principal y de ahí vienen tantas otras. La lucha contra el acoso sexual y laboral, la lucha por el acceso a la salud y a la educación, la lucha por espacios de representación equitativos. Por eso se fundó este fantástico lugar, espacio que se llama Opinión 51, donde colaboran mujeres periodistas porque somos el 51% de la población, pero no tenemos esos espacios de representación en los debates públicos del país. En la hora de opinar, por ejemplo, los miércoles, yo soy la única mujer. A lo largo de mi vida profesional, en múltiples debates, conferencias, plataformas, los 75 años de la revista Proceso, era la única mujer en el podio. Hay mucho por hacer y la diversidad en ese sentido nos une debajo de la rúbrica de todos y todas y todes feministas. ¿Qué pueden hacer los hombres? Dejar de ser piedra en el zapato y convertirse en trampolín, dejar de ser saboteadores de mujeres. Escuchar, escuchar y escuchar y volver a escuchar. Y por favor, párenle al mansplaining y párenle a la agresión. Métanse a ver mi timeline de Twitter para ver los epítetos que recibo de manera cotidiana. Malcogida, frígida, seca, menopáusica, loca, histérica. Eso no debería formar parte del vocabulario de los hombres a los cuales yo estoy educando, como a mis hijos y a los hombres sentados en esta habitación y a los hombres que son alumnos de esta universidad y a los hombres que dirigen esta universidad. Y sin embargo, a pesar de esto, ¿qué revela la encuesta nacional sobre la discriminación? Que 6 de cada 10 hombres de este país piensa que es absolutamente legítimo no educar a una mujer, o el hecho que durante periodos de crisis económica la matrícula femenina baja en las universidades, en el ITAM por ejemplo, porque si hay que escoger entre educar a alguien en la familia, mejor eduquemos al hombre. Y por favor, dejen atrás todas las múltiples formas de micromachismos. Les recomiendo el libro de Déndira Derbez, No son micromachismos, de comentarios sutiles o no tan sutiles, de calladita te ves más bonita, o ¿tienes novio? ¿Ya te vas a casar? ¿Cuántos hijos piensas tener? Ese tipo de preguntas que colocan a las mujeres en el cajón que la sociedad patriarcal ha construido para encerrarlas, para mantenerlas en el mismo lugar del cual hemos intentado salir desde hace milenios, porque esta es una lucha milenaria. Lean Las mujeres y el poder de Mary Beard sobre cómo pues, se buscaba incluso el hijo de Penélope callarla, porque la política y los temas públicos son cosa de los hombres. Y tercero, yo sí he reconocido mi error de votar por Andrés Manuel López Obrador. Lo he hecho explícito, he hablado y escrito al respecto. ¿Por qué lo hice? Porque, a ver, yo llevo toda una vida de ser antipriista. Y de hecho lo considero una medalla de honor. Muy complicado para mí votar por un candidato priista cuando el PRI construyó este país de profundas desigualdades, de élites rapaces, de privilegios desmedidos, con una subclase permanente de 43 millones de personas que viven en pobreza extrema. Difícil para mí votar por el Partido Acción Nacional simplemente porque no apoya las causas de las mujeres,
Para mí un deal breaker es votar por un partido que no apoye el derecho a decidir. Entonces, voté por Andrés Manuel López Obrador con mucha ambivalencia. Recuerdo la columna que publiqué el día después de que lo eligieron. Se llamaba Aquí vigilándote, porque no sabía si iba a cumplir con su promesa de desmilitarizar al país, si iba a cumplir con su promesa de fortalecer instituciones, combatir la corrupción. Y también voté por él. Y siento echarte la culpa, Tatiana, pero sí la tienes, porque había personas alrededor de él en la campaña del 2018, personas a las que yo respeto y aprecio como Tatiana, pero también estaba en esa lista Gerardo Esquivel, estaba Alfonso Romo, estaba Arturo Herrera, que nos convencieron a través de una fantástica campaña de ya sabes quién, que Andrés Manuel López Obrador se había moderado, que había dejado atrás su radicalismo, su política de construcción de enemigos existenciales, que se había deslizado hacia el centro del espectro político e iba a ser un izquierdista, progresista, socialdemócrata. Yo incluso llegué a pensar que acompañado por estas personas iba a ser una especie de Bachelet mexicana, de Lula mexicano, de Gabriel Boric mexicano. Y frente a lo que esperábamos y lo que ha sido el resultado constatable en datos verificables, en datos del propio gobierno, en torno a temas de homicidios, violencia, desigualdad, pobreza y militarización, solo puedo decir se traicionó y nos traicionó. Y a quienes estuvieron en el gobierno y ya no están en el gobierno, pero siguen defendiendo eso sobre lo cual nos convencieron, por lo cual votar, sí les dejo un pequeño encargo, que es háganse cargo. Gracias. Si les parece bien, tomamos 2 preguntas más. Adelante, tu nombre y qué estudias, por favor. Hola, me llamo Ana Cecilia Martínez, soy ex UDEM, ya estudié Derecho, me gradué en el 2019 y primero que nada muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por hacer visible lo que es ser mujer. Lo que más me llama la atención es, como dice la doctora Denise, es que las mujeres venimos a ser protagonistas, no solo un acompañante más, y lo que involucra romper con lo que es el género femenino hoy en día. Mi única pregunta es, ¿cómo siendo mujer, más escritora, más comunicar, más redes sociales, más toda la violencia que hay en México, cómo no quedarse callada sin tener ese miedo de que algo te pase ya literal en tu vida, no como el que dirán, eso no importa, eso me vale, pero el como, sí, en seguridad, de que cómo sé que mañana no me van a hacer algo, y más como está la situación hoy contra periodistas, contra cualquier persona que hable en contra del gobierno, o sea, cómo hacer un cambio sin tener ese miedo a que algo pase como mujer. Gracias. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Soy Maricruz Páez, alumna de la licenciatura en Ciencia Política y Gobernanza y también de Derecho aquí en la UDEM. Y aprovechando que estamos en una universidad, mi pregunta es una que ha estado presente en la academia desde que yo me acuerdo, o sea, desde que estoy en prepa, desde que estoy en secundaria incluso, y es si deberíamos cambiar los planes educativos o de estudios para incluir a más mujeres en la academia. ¿Es válido prescindir de ciertos autores para darle la entrada a nuevas voces femeninas? ¿O tenemos que crear nuevos espacios o nos quedamos igual? Gracias. Gracias. Denise, si gustas comenzar. A ver, ¿por qué no tenemos miedo o por qué no tener miedo? Les cuento algo muy personal.
Mi padre y mi hermana murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 7 años. Todos íbamos en el carro, mi madre quedó muy lastimada y de hecho yo vi morir a mi padre frente a mis ojos. Cuando has visto morir a la persona que más quieres en el mundo, como que le pierdes el miedo a cualquier cosa. Segundo, mis hijos no viven en México, lo cual lo padezco todos los días. A Álvaro lo escuché, no, a Agustín Basabe, entrando a este recinto me decía, veo a mis nietas y tenemos una comida familiar todos los domingos y me dio envidia, porque yo veo a mis hijos, los 3 viven en Nueva York, cada 3 o 4 meses y los extraño brutalmente, pero al mismo tiempo pienso que no tengo buenos argumentos para pedirles que vuelvan. Y agradezco que estén fuera porque son, como decía Hermann Hesse en The Glass Bead Game, los hijos son your hostages to fortune. Y al no estar cerca de mí, aseguro que estén seguros. Y ese es mi único punto de vulnerabilidad. ¿Qué querría hacer alguien conmigo? Para empezar, no soy tan importante, o sea, no me la creo tanto. Y segundo, ¿qué podrían hacer? ¿Qué? ¿Matarme? O sea, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Prefiero eso a recibir, como recibí en este sexenio, un WhatsApp apenas hace 2 años, donde venía una foto de mi hijo Sebastián, que en esa época todavía vivía conmigo, una foto de él sentado en un café, de aquellos que acostumbraba ir en la Condesa, una foto de él que decía, esta noche no regresará tu hijo, regresarán solo sus dedos. Y yo soy de las privilegiadas del periodismo, vinculada a medios nacionales con cierta protección y cobertura por estar en esos medios. Y pienso en las periodistas de a pie, en Sinaloa, en Guerrero, en Tamaulipas. Ellas sí se están jugando diariamente el pellejo. A ellas sí que habría que protegerlas. Yo me protejo sola y me protegen mis amigas y me protege mi porra familiar, sentadas aquí mi tía y mis 2 primas. No se metan conmigo, no saben a lo que se enfrentan. Y finalmente, más mujeres en la academia, por supuesto, pero también creo que la academia debe cambiar. Hay una fantástica serie que se llama The Chair, La Silla, que es una especie de sátira sobre cómo la academia se ha vuelto un lugar de la cultura de la cancelación. Yo estoy en contra de cancelar. Yo creo que los demócratas somos plurales y que la mejor manera de combatir la desinformación y combatir ideas con las que no estás de acuerdo es debatiéndolas, no es excluir a quienes piensan de manera distinta. Entonces sí, más mujeres, pero diría al mismo tiempo más mujeres que piensan de manera distinta a ti. Y no estoy de acuerdo con cancelar a los grandes hombres de la literatura o del cine o de la música por haber sido monstruos en su vida privada. Les recomiendo la película fantástica de Tar, donde ella, la directora de orquesta, sienta a un alumno imberbe que dice que él no escucha la música de Bach porque Bach era un acosador sexual. Y ella lo sienta y le dice, toca las notas de Bach en el piano y después hablamos. Entonces escuchen todas las notas disonantes de discursos distintos a los suyos y debatan con esas notas discordantes en vez de cancelarlas. Porque como bien dice esa película, cancelas a alguien y cancelas la cultura de todos. Gracias, Tatiana. Pues
aquí en el tema de la academia creo que las universidades normalmente y la vida educativa y las universidades son demasiado lentas para cambiar. Normalmente se toma mucho, es mucho más burocrático todavía que la vida pública y es mucho decir. Entonces, efectivamente, la rapidez, la tecnología y todo lo que nos lleva y los temas que normalmente demandan que nos pongamos más al día, obligan a que exista un poco más de flexibilidad en los propios mecanismos para ir actualizando los planes educativos en todos los temas. El de la mujer no es excluyente de ello, y aquí coincido en que no es no leyendo a Juan o no leyendo a Pedro cómo podemos tener conocimiento mejor para no más leer o poder alimentarnos de lo que estamos de acuerdo. Con respecto al miedo, la verdad es que he vivido o he crecido en donde he pensado o he sido educada en donde el miedo simplemente es un pensamiento que nos acompaña y hay que caminar con él. Viví yo, y no voy a hacer una historia de esto, pero viví con un hombre que vivió toda la vida en la línea del borde del riesgo, por llamarlo de alguna manera, y nos enseñó a no tener miedo, nos enseñó a decir, hay que hacer las cosas, hay que caminar por donde se tiene que caminar y hay que hacer lo que se tiene que hacer y hay que asumir las consecuencias. Parte de lo que tenemos en este país, en esta ciudad, en este estado, lo que nos gusta y lo que no nos gusta tiene que ver porque hemos dejado de hacer las cosas porque pensamos que si las hacemos pasa A, B, C, D, F, G. Y nos inventamos más historias y más cuentos que lo que realmente pasa. Entonces creo que esta parte volvemos a lo mismo, hay que actuar, hay que hacer las cosas y mucho, repito, del postergar los haceres nos han llevado a las consecuencias que tenemos en el ámbito de lo que se quiera. Si el miedo nos alcanza, nos terminamos paralizando. ¿Cuántas veces nos hemos paralizado? Y vuelvo a referenciar el tema de la mujer de Sinaloa, en donde decimos, para que no me pase esto, mejor no abro la boca. Y entonces ni abro la boca y me pasa. En lugar de decir, voy a hacer lo que tengo que hacer para que no me pase, y si me pasa, le abrí el camino a otros para que sigan construyendo. La libertad de expresión, con esto que dicen, decía una de las compañeras alumnas que hablaba con respecto a lo que te pasa si dices en este gobierno. No coincido en eso. Debo decir que desde la campaña tuve diferencias en opiniones enormes con el hoy presidente de la República y jamás, siempre le dije, no estoy de acuerdo con esto, no esto. Y me dijo, pues dilo. Lo dije históricamente en campaña, lo dije desde el Congreso, lo dije en la propia secretaría y jamás tuve una llamada por teléfono para decir, cállate, no digas esto, no el otro, ni mucho menos. Entonces creo que algo de lo que ha cambiado y de lo que vemos normalmente cuando decimos que hay que escuchar todas las notas disonantes, normalmente queremos que las notas disonantes suenen más acorde a la música que nos gusta, aunque sean disonantes. Y cuando dice Denise, háganse cargo, esa es otra de las cosas que nos ha pasado en este país, ¿sí? Cuando digo háganse cargo, queremos colgar, y parecería que oigo a uno de mis hermanos, es que por tu culpa yo hice ABCD. Hay que hacerse cargo y para eso es el voto, para poner y votar con B chica y votar con B grande. Para eso tenemos la revocación de mandato, para poner y quitar. Hay que hacerse responsables del voto que cada quien ejerce y si uno dice no me gusta lo que pasa, uno actúa en consecuencia. Repito, me parece que es irresponsable e inmaduro quererle colgar a alguien más y decirle voté por ti y por eso entonces ABCD. Hay que hacerse responsables y seguir pedaleando la bicicleta para caminar en el rumbo que cada quien cree. Y no digo con esto que no lo hagas porque ha sido abierta a hacerlo público, sin embargo, me parece que es irresponsable quererle colgar el adornito a alguien más por hacerlo. Y repito, hay que salir a ver lo que se ha avanzado y la pregunta es ¿en qué me detengo yo para no hacer lo que me toca hacer? Y nomás desde el café, desde donde estoy, critico y estoy hablando en los temas que aquí planteábamos, porque estamos hablando de violencia, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de muchas cosas. Recuerdo todavía cuando empezó aquí el tema de la violencia muy recrudecida en el estado de Nuevo León, acudimos a ver a un grupo de empresarios y les dijimos cómo estaba el panorama de lo que parecía que iba a pasar
y nos dijeron, aquí no va a pasar. Y se tardaron no sé cuánto tiempo en hacerlo, y siempre es decir, ahorita no, y la pregunta es, no esperemos a que nos alcance lo que no queremos que pase para hacerlo. Hace muy pocos años, era imposible que Denise y Tatiana estuvieran hablando con los temas que hablaron hoy en esta universidad, y ustedes lo hicieron que pasara. Así que felicito al Consejo por dar un paso a lo que en el pasado no se atrevió, y esto pasó porque ustedes lo demandaron como alumnos. Entonces, esto es de lo que se trata, de ir conquistando los espacios, no quedándonos callados y no quedándonos sin actuar. Los espacios se conquistan momento a momento y con acciones, y trabajando desde donde cada quien quiere para que el rumbo de las cosas caminen hacia donde queremos. Y obviamente, vuelvo a repetir, el tema del miedo, ¿sí? El miedo te alcanza porque dejas de actuar como quiera, más vale hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias a ambas. Se nos ha acabado el tiempo y tenemos que concluir. Por parte del Centro de Equidad de Género e Inclusión de la Universidad de Monterrey, del Instituto de Estudios Políticos y del Comité Estudiantil de AMECIP en Nuevo León, agradecemos su presencia y su participación en este panel Mujeres en Política. Finalmente, como reconocimiento y aprecio a las panelistas el día de hoy, les hacemos entrega de sus constancias y un detalle de agradecimiento. Brevemente, les recordamos que durante la presente semana, el Centro de Equidad de Género e Inclusión de la Universidad de Monterrey cuenta con una agenda variada de eventos en torno al Día Internacional de la Mujer. Les invitamos a conocer la agenda a través de las redes sociales y participar en las actividades. Gracias, les deseamos muy buena tarde.